Arruiné el matrimonio de mi hermana. Le quité a su marido. Pero cuando él vino a mí, me di cuenta de que había cometido el mayor error de mi vida. No solo destruí sus vidas, también me destruí a mí misma. Todo porque un día decidí recuperar el control. Pero aquí está la parte impactante. Años después, cuando creía que estaba libre, Michael hizo algo que me hizo darme cuenta. Este juego aún no ha terminado. Ahora me pregunto, ¿quién ha sido el verdadero manipulador todo este tiempo? Esa noche debía ser especial para mí. Había imaginado innumerables veces el momento en que finalmente presentaría a mi hermana a Michael. Parecía que nada podría arruinar esa noche. Toda mi vida había conducido a esta cena, cuando mi familia y mi amor finalmente se unirían. Pero en cuanto nos sentamos a la mesa, comencé a notar algo inquietante. Michael y Kate intercambiaban miradas que no podía comprender. Al principio lo descarté como algo inofensivo. Las hermanas siempre dudan de las elecciones de la otra, me dije a mí misma para tranquilizarme. Pero cuanto más avanzaba la cena, más pesado se volvía el ambiente. Michael se reía de todas sus bromas, y ella, como si lo hiciera deliberadamente, interpretaba el papel de la hermana cariñosa, sirviendo vino, haciéndole preguntas a Michael que yo nunca me habría atrevido a hacer. Sus voces se entrelazaban en un coqueteo ligero que solo yo parecía notar. Permanecí en silencio, tratando de ocultar mi creciente irritación, temerosa de interrumpir la velada, pero por dentro ya estaba hirviendo. Cuando la cena terminó, no pude más. Cada broma, cada risa resonaba en mi cabeza como un golpe en el corazón. Me sentía como una extraña en mi propia mesa, traicionada. Kate atrapó mi mirada y vi un desafío en sus ojos. Estaba disfrutando de ese momento, jugando conmigo. Fue como una puñalada por la espalda. No podía creer que mi propia hermana fuera capaz de hacerme eso. Pero en ese momento me di cuenta. Confiar en alguien de mi familia había sido un error. Después de la cena, Kate se quedó a dormir, como yo había planeado. Pensé que tendríamos la oportunidad de hablar, de reconectar, de discutir nuestras relaciones con Michael. Pero me equivoqué. Pasó toda la noche en el balcón, hablando con él en lugar de conmigo. Siempre que me unía a ellos, la conversación se detenía, y me sentía como una intrusa en mi propia casa. La ira dentro de mí crecía con cada minuto que pasaba. ¿No crees que te estás pasando?, le espeté a Kate cuando finalmente nos quedamos solas. Ni siquiera se sorprendió, como si hubiera esperado mi reacción. ¿Pasarme? ¿Estás bromeando? Solo intento conocer mejor a tu novio. Su voz sonaba indiferente, pero percibí una amenaza en su tono. Estaba jugando conmigo, y para ella todo era un juego. Fui a la cocina, al borde de un colapso silencioso. ¿Cómo podía hacerme eso? ¿Cómo Michael podía apoyarla tan fácilmente en lugar de ponerse de mi lado? Los recuerdos se agolpaban en mi mente. Todos esos momentos en los que Kate siempre había conseguido todo lo que quería, dejándome atrás. En nuestra infancia, ella siempre recibía más atención, y ahora parecía que estaba lista para robarme también el amor. Ese pensamiento se instaló en mi cabeza y no me dejaba en paz. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, traté de encontrar una explicación, de justificar tanto a mi hermana como a Michael, pero parecía imposible. Me di cuenta de que no podía seguir callada. Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, todo se vino abajo. Durante el desayuno, cuando Kate volvió a reírse de las bromas de Michael, no pude contenerme. ¿Estás coqueteando con él a propósito?, grité, incapaz de controlarme. La confrontación llegó como una avalancha. Todos se quedaron en silencio, y por un momento, reinó una pausa pesada. Michael me miró sorprendido, como si no entendiera de qué estaba hablando. Kate, en cambio, sonrió, y me miró directamente a los ojos, como confirmando mis peores temores. Siempre complicas todo, Laura, dijo fríamente, asintiendo ligeramente.
¿De verdad crees que me interesaría tu Michael? Oh, qué gracioso. Sus palabras eran una burla descarada, y no había ni una pizca de sinceridad en ellas. Pero ya era demasiado tarde para demostrar lo contrario. Michael no dijo nada, como si la situación no le concerniera en absoluto. Su silencio me atravesó más que cualquier traición. En ese momento, me di cuenta de que mi mundo se había derrumbado. La familia que consideraba mi apoyo no era más que una frágil red de mentiras y manipulaciones. Michael debía ser mi hombre, y Kate, mi hermana. Confiaba en ellos, pero al final, ambos me traicionaron de diferentes maneras. No podía seguir viviendo en un mundo donde el amor y la familia se usaran como armas en mi contra. Me levanté de la mesa, empujando la silla, y salí de la habitación. Las lágrimas nublaban mi vista, pero sabía una cosa: mi vida nunca volvería a ser la misma. Todo había cambiado, y lo único que me quedaba por hacer era luchar por mí misma. Un mes había pasado desde aquella desastrosa cena, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Michael y yo seguimos saliendo, hablando de nuestros planes futuros como siempre. Pero algo había cambiado en sus ojos, en sus palabras, en la forma en que me tocaba. Cada día parecía más distante. El calor que una vez llenaba su voz había desaparecido, reemplazado por una frialdad que no podía explicar. Sus abrazos se sentían vacíos, su presencia se desvanecía. A menudo se marchaba, alegando tener trabajo o reuniones que no podía verificar. Y entonces, un día, simplemente no volvió. Sin explicación, sin llamada, sin palabras de despedida. Traté de encontrarlo. Lo llamé, le envié mensajes, incluso fui a su casa. Todo fue en vano. Cada llamada ignorada era un golpe más a la frágil esperanza a la que me aferraba. Pero lo peor no fue su desaparición. Lo peor fueron los rumores. Se propagaron como un veneno, contaminando todo a su paso. La gente decía que habían visto a Michael con Kate, que almorzaban juntos, que visitaban los mismos cafés a los que él solía llevarme. Cuando los rumores finalmente me alcanzaron, sentí como si el suelo bajo mis pies se desplomara. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo mi propia hermana, con quien había compartido mis sueños, pudo arrebatarme lo más preciado en mi vida? Pero algo dentro de mí se apagó. No podía llorar. No podía sentir rabia ni traición. El dolor me consumió por completo, fusionándose tan profundamente en mí que ya no sabía dónde terminaba y dónde comenzaba. El mundo a mi alrededor se volvió gris, silencioso y sin color. No podía creer que el hombre que amaba hubiera desaparecido de mi vida, llevándose todo lo que tenía. Una semana después de la desaparición de Michael, escuché que los habían visto juntos de nuevo, Kate y Michael, en el mismo café. No creía en los rumores, pero algo en el fondo de mi ser me empujaba a ir y verlo con mis propios ojos. Fui. Dentro de mí, todo temblaba de miedo, pero no podía detenerme. Cuando entré al café, los vi. Estaban sentados junto a la ventana, riendo, como si nada hubiera pasado. Sus risas me cortaron como cuchillos. No pude contenerme. ¡Kate!, grité mientras me acercaba a ellos. Miré a Michael, pero ni siquiera intentó levantarse o decir algo. Kate levantó los ojos con calma, mirándome como si no hubiera sucedido nada inusual. Su mirada era tan fría como el hielo. «¿Sabías que lo amaba?», susurré, apenas conteniendo las lágrimas. «¿Cómo pudiste?». Ella solo se encogió de hombros. «Siempre has sido tan ingenua, Laura. ¿De verdad crees que alguien debe respetar tus sentimientos solo porque los tienes?». Sus palabras me hirieron como una bofetada. Había una confianza absoluta en su voz. Sabía que había ganado. Y Michael, él no dijo nada. Su silencio, su indiferencia, me rompieron más que la traición de ella. Salí del café sin esperar una respuesta. Mi vida, mi futuro,
Todo se había derrumbado. Miraba la ciudad a mi alrededor, pero no veía nada. En ese momento, me di cuenta de que ya no podía confiar en nadie, ni en mi familia, ni en mis seres queridos, ni siquiera en mí misma. Siempre había sido ingenua, pero ahora esa parte de mí había desaparecido para siempre. Pasó otro día y una vez más me encontré sola en mi apartamento, atrapada en el silencio y un dolor insoportable. Ya no podía soportar esa sensación de impotencia. Mi hermana me había robado mi vida, mis sueños, mi hombre. Y ella disfrutaba de ello. En sus ojos, había visto el desprecio que me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Pero entonces algo cambió dentro de mí. En lugar de lágrimas y desesperación, comencé a sentir algo nuevo: ira. Esta ira me llenó de una fuerza que nunca antes había tenido. Me di cuenta de que no podía seguir sentada sin hacer nada. Ella había ganado porque yo se lo permití. Pero esto no era el final. Ya no permitiría que nadie jugara conmigo como si fuera una marioneta. Ya no sería esa chica ingenua que esperaba la misericordia del destino. Decidí que recuperaría el control. Recuperaría mi futuro. Si pensaban que podían destruirme, estaban equivocados. No buscaría perdón. No esperaría la aprobación de nadie. Juré que me vengaría por cada lágrima que me hicieron derramar. Les quitaría lo que ellos me habían quitado a mí. Y esta vez, las cosas serían diferentes. Esta vez, sería mi juego. Habían pasado años desde que Michael y Kate me lo quitaron todo. Me sumergí por completo en mi trabajo, ascendí en el mundo de los negocios y alcancé un éxito con el que antes solo podía soñar. Pero, por más que lograra en mi vida profesional, el recuerdo de su traición nunca me abandonaba. Un vacío persistía dentro de mí, un hueco que ningún contrato o acuerdo podía llenar. Los recuerdos de cómo destrozaron mi vida me quemaban cada vez que veía sus fotos en las redes sociales. Parecían felices, pero yo sabía que la felicidad construida sobre mentiras no podía durar. Todo cambió el día que me los encontré por casualidad en una reunión de negocios. Llegaron juntos, Michael y Kate, tomados de la mano como la pareja perfecta. Verlos viviendo su vida unida me enfureció tanto que casi me derrumbé en ese mismo instante. Pero me contuve, recordando que ahora tenía la oportunidad de destruirlo todo, igual que ellos me destruyeron a mí. Les sonreí, fingiendo haberlos perdonado. Y ellos me creyeron. Michael, con un leve sentido de culpa, comenzó a buscar la manera de volver a acercarse a mí, como si el pasado pudiera simplemente olvidarse. Y cuando noté lo fácil que era ganarme su confianza nuevamente, lo despreocupada que estaba Kate a mi alrededor, un plan empezó a tomar forma en mi mente. Día tras día, Michael se fue acercando más. Comenzamos a trabajar juntos en varios proyectos, y vi cómo poco a poco se abría a mí. Él creía que todo entre nosotros estaba bien, que lo había perdonado por los años de dolor que me causó. Yo desempeñé mi papel a la perfección. Amable, atenta, comprensiva. Pero cada día, el deseo de venganza ardía más fuerte dentro de mí. Recordaba aquella cena, las miradas, las risas en mi mesa, y cada vez el fuego en mi interior se avivaba más. Laura, me alegra tanto que podamos trabajar juntos otra vez, me dijo Michael en una de nuestras reuniones. Esto significa más para mí de lo que te imaginas. Solo asentí con una sonrisa. No tenía idea de que cada gesto amable de mi parte no era una vía hacia la reconciliación, sino un paso más hacia su destrucción. Veía cómo crecía su confianza en mí, cómo me confesaba sus problemas matrimoniales con Kate. Mi plan finalmente comenzaba a tomar forma. Sabes, Kate, ella todavía no ha superado lo que pasó aquella vez, dijo Michael, como si él no tuviera culpa alguna. A veces pienso que nunca lo olvidará. Creo que eres la única que entiende por lo que estoy pasando, continuó. Y entonces lo supe. Había llegado el momento.
Ahora confiaba en mí lo suficiente como para que pudiera empezar a desmoronar sus vidas desde dentro. Comencé a manipular sus sentimientos, sembrando dudas sobre su relación con Kate. No tenía idea de que todo esto era parte de mi juego. Todo marchaba a la perfección. Mi plan se desenvolvía exactamente como lo había previsto. Michael estaba completamente bajo mi control, y Kate no sospechaba nada. Observaba cómo su matrimonio comenzaba a agrietarse, cómo surgían discusiones entre ellos. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Pero algo dentro de mí empezó a cambiar. Cada vez que daba un paso más hacia su destrucción, sentía una inesperada sensación de vacío. En lugar de la satisfacción que había imaginado, lo único que sentía era desesperación. Cuando veía a Michael, mi antiguo amor, sufrir, mientras su vida se desmoronaba tal como la mía lo hizo en su momento, no experimentaba la alegría que había anticipado. Y entonces, un día, Michael me llamó para decirme que Kate había solicitado el divorcio. Me di cuenta de que mi venganza se había cumplido. Pero en lugar de triunfo, me sentí vacía. Todo por lo que había trabajado se había logrado. Sus vidas estaban arruinadas, tal como la mía. Pero, ¿ahora qué? Esa noche me senté sola en mi apartamento, mirando el teléfono con un mensaje de Michael, pidiéndome que nos encontráramos. Sabía que esperaba que lo apoyara, pero yo ya no podía más. De repente, me di cuenta de que la venganza me había convertido en el mismo monstruo que ellos habían sido para mí. Había destruido otra vida para aliviar mi dolor, pero en su lugar, solo me hundí más en la desesperación. Cuando Michael me pidió que nos viéramos para cenar, supe de inmediato que algo no estaba bien. Llevábamos mucho tiempo sin hablar directamente. Solo nos cruzábamos en reuniones de trabajo, y cada vez evitaba cualquier tema personal. Pero esta vez había algo diferente en él. Sentado en la mesa, parecía inquieto. Sus dedos tocaban nerviosamente el borde de su vaso, su mirada perdida. Después de varias pausas incómodas y de conversaciones triviales sobre negocios, finalmente dijo lo que no esperaba. Kate y yo, las cosas se están desmoronando. Esas palabras provocaron en mí una extraña mezcla de satisfacción y resentimiento. Todo este tiempo había estado esperando que su fachada perfecta se agrietara. Lo escuché en silencio, asintiendo ocasionalmente. Michael hablaba de cómo Kate se había vuelto distante, de cómo discutían cada vez más por cosas insignificantes, de cómo cada día parecía una lucha. Lo observaba con una sonrisa fría, sin mostrar que su dolor me proporcionaba cierto placer perverso. Pero en mi interior, celebraba. Este era el momento que había esperado durante tanto tiempo. ¿Sabes, Michael? Tal vez se deba a que siempre ha querido demasiado de la vida. Siempre ha sido ambiciosa, dispuesta a hacer lo que sea para tener éxito. Comenté con un tono casual, pero sabía que mis palabras se hundían en él como flechas. Sabía que tomaría mi lado, como siempre lo había hecho. Ahora, podía manipularlo con la misma facilidad con la que él me había manipulado a mí. Su rostro se tensó, como si estuviera considerando seriamente mis palabras. En ese momento, me di cuenta de que había sembrado las semillas de la duda. Todo lo que quedaba era observar cómo crecían. Semanas después, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Manteníamos la apariencia de una relación profesional, pero sabía que Michael comenzaba a depender de mí como su única confidente. Era tanto trágico como irónico. El hombre que una vez me traicionó, ahora buscaba consuelo en mí. Aproveché cada oportunidad para avivar el fuego de su discordia matrimonial. Quizá Kate está demasiado centrada en sus ambiciones, sugerí durante una de nuestras cenas. Siempre ha sido así. Su carrera, sus objetivos. Tú nunca has sido su prioridad. Lo dije suavemente, como si me preocupara por sus sentimientos.
Pero cada vez que él reflexionaba sobre mis palabras, podía ver cómo se desmoronaba su fe en su matrimonio. Michael se sentaba frente a mí, derrotado. Sabía que su vida se desmoronaba, resultado del caos que yo había orquestado cuidadosamente. Su rostro reflejaba desesperación, y yo me deleitaba en su sufrimiento, sabiendo que reflejaba el dolor que él y Kate me habían causado. Confiaba en mí, sin sospechar que yo era la responsable de encender la mecha que ahora destruía su mundo. ¿Crees que estoy tomando la decisión correcta? Me preguntó un día mientras hablábamos de su inminente divorcio, que ya parecía inevitable. ¿Tal vez aún hay una oportunidad de arreglar las cosas? Michael, ¿no te das cuenta de que esto es inevitable? Ambos queréis cosas diferentes de la vida. Ella siempre pondrá sus intereses por encima de los tuyos. Te mereces algo mejor, le susurré, mis palabras deslizándose en su mente como veneno. Lo observé mientras titubeaba, sabiendo que yo tenía razón. Su matrimonio se estaba desmoronando, y solo era cuestión de tiempo antes de que todo se viniera abajo. Pero algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. Pensé que cuando llegara este momento, sentiría triunfo. La tan esperada victoria debería haberme llenado de alegría y satisfacción. Pero en lugar de eso, solo sentía un vacío. Había destruido sus vidas, tal como ellos destruyeron la mía. Pero no me daba ninguna paz. Mi venganza estaba completa, pero... ¿y ahora qué? Cuando Michael finalmente me dijo que Kate había pedido el divorcio, su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos vacíos. Me dijo que todo había terminado, que su matrimonio se había derrumbado. Lo observé atentamente, escondiendo la satisfacción que burbujeaba dentro de mí tras una máscara de preocupación. Había ganado. La familia que habían construido, esa falsa fortaleza levantada sobre mentiras y traición, se había desmoronado. Pero, a pesar de la calma que mostraba, dentro de mí había una tormenta. Había esperado sentirme feliz cuando esto sucediera, pero en su lugar, todo lo que sentía era un vasto vacío. Había pasado años planeando y esperando este momento, y ahora que estaba aquí, me di cuenta de que no quedaba nada para mí. Michael, el hombre que alguna vez amé, era solo una sombra de lo que había sido. Y Kate. Kate había sido derrotada, tal como quería. Pero, ¿qué venía después? Michael me miraba desesperado, esperando que le ofreciera consuelo, pensando que tal vez ahora podríamos comenzar de nuevo. Pero yo no podía continuar con esta farsa. En ese momento, vi claramente que me había convertido en el mismo monstruo que ellos fueron para mí. Había destruido la vida de otra persona para calmar mi propio dolor, pero en lugar de sanarme, me hundí más en el abismo de la desesperación. Esto es el final, Michael, le dije con frialdad. Ya no hay nada que arreglar. Me levanté, dejándolo sentado en la oscuridad de su propio colapso. Me di cuenta de que la venganza había quemado todo a mi alrededor, y ahora solo quedaba ceniza. Cuando descubrí que Kate había comenzado a sospechar sobre mi relación con Michael, fue la primera vez en años que sentí que podía arrebatarle la victoria final. Durante tanto tiempo, ella había disfrutado de su poder sobre mí, arrebatándome todo lo que alguna vez valoré. Pero ahora, tenía la oportunidad de mostrarle que no era la chica ingenua que siempre había creído que era. Vi el cambio en su comportamiento. Ya no me miraba con la misma confianza. Había ansiedad en su mirada, escondida detrás de una máscara de superioridad. Cuando me llamó para una conversación, supe que no era solo una charla cualquiera. Su voz, aunque firme, llevaba una agresión latente. Quería que nos encontráramos en su casa, y supe que esta reunión significaba mucho más. Me preparé para esta reunión como si fuera mi última batalla. Dentro de mí hervía la ira, mezclada con una satisfacción sombría. Sabía que finalmente expondría sus manipulaciones, y con Michael de mi lado,
Ella no tendría escapatoria. Ya no estaba luchando por el pasado. Estaba luchando por un futuro en el que ella ya no tendría control. Cuando entré en su casa, su rostro estaba torcido por una rabia apenas contenida. «¿Sabías todo esto?», me espetó en cuanto crucé la puerta. «Sabías que Michael siempre fue mío, y tú solo intentabas quitármelo». Sus palabras eran afiladas, como dagas de hielo, pero yo estaba preparada. ¿Sabía? Me burlé. «Kate, no nos mintamos a nosotras mismas. Siempre has usado a la gente para conseguir lo que querías. Pero Michael ya no te pertenece». Nuestra discusión comenzó en susurros, casi en silencio, pero la tensión creció con cada minuto. La observé mientras su seguridad se desvanecía, mientras perdía el control. Era como ver una grieta expandirse en un cristal, rompiendo lentamente la ilusión de su dominio. Kate siempre había sido una manipuladora experta, pero ni siquiera ella podía mantener su máscara para siempre. Empezó a hablar de traición, de cómo siempre había sentido que yo le tenía envidia. Y aunque sus palabras estaban llenas de veneno, sabía que ya no tenían importancia. Mi confianza crecía con cada acusación que me lanzaba. Ya no era la víctima de sus maquinaciones. ¿De verdad crees que puedes arreglar esto?, le pregunté fríamente, mirándola directamente a los ojos. Tus pequeños juegos finalmente se han derrumbado. Michael ya no confía en ti. Yo le ayudé a ver la verdad. Su rostro se puso pálido. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Siempre había estado tan segura de su control sobre Michael, pero ahora se daba cuenta de que ese control se deslizaba entre sus dedos. Este era el momento en que todas las máscaras finalmente caían. Sabía que ahora sentía la misma impotencia que yo había sentido en el pasado. Traicionada, indefensa y expuesta. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Era Michael. Entró en la habitación y vi la vacilación en sus ojos. Este era el último movimiento en mi juego. Michael miraba entre nosotras. La confusión nublaba su rostro. Kate corrió hacia él inmediatamente, desesperada por recuperar el control. «¡Michael, es ella! Laura ha intentado destruirnos todo este tiempo manipulándote». Su voz temblaba con pánico, y pude ver que estaba perdiendo su control. Me mantuve tranquila. Sabía que todo dependía de quién elegiría creer. Él me miró, esperando una explicación. No mentí, pero tampoco me disculpé. Todo lo que dije era la verdad. «Michael, yo no destruí tu familia». Empecé, con una voz firme pero calmada. «Tú sabes tan bien como yo que tu matrimonio estaba construido sobre mentiras. Siempre fuiste solo una herramienta para ella. No fui yo quien te hizo alejarte de ella. Ella lo hizo sola». Él se quedó en silencio, dividido entre las dos. En ese momento, supe que el juego había terminado. Kate había hecho todo lo posible por destrozarnos, pero sus manipulaciones solo la habían llevado a su propia caída. Finalmente, vi a Michael tomar una decisión. Se volvió hacia ella, con decepción y tristeza grabadas en su rostro. «Kate, ¿es verdad?», preguntó, con dolor en su voz. «¿Todo este tiempo has estado manipulándome?». Ella no pudo responder. En sus ojos vi la realización de que había perdido. Michael se alejó de ella, y en ese momento, todo se vino abajo. La familia que intentaron construir se desmoronó, dejando solo ruinas. Cuando salí de la casa de Kate, sentí un extraño vacío. Había ganado, pero no quedaba nada por lo que luchar. Su matrimonio se había derrumbado, y ahora no había nada más que enfrentar. Cuando las máscaras cayeron, todo lo que quedó fue ceniza.